buenas noches y bienvenidos una semana más a la tertulia de La Réplica de Popular Televisión Melilla. En el debate de este jueves 14 de julio pues se hablará sobre todo por las últimas novedades en relación al salto de la valla de Melilla de hace pues ya prácticamente 3 semanas. Se sigue hablando de la situación porque se habla sobre todo de investigaciones, de explicaciones también. Así que vamos a tratar este tema sobre todo en la tertulia, aunque también pues el tema del debate del Estado de la Nación, en el que precisamente se ha hablado de esto. Pero antes de ello vamos a presentar a nuestros tertulianos de este jueves, así que empezamos presentando a Geray Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros. Bienvenido también Fadela Moscatar, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, bienvenida, gracias por invitarnos. Y Mohamed Busián, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en la Buenas réplica. noches. Pues como ya saben, porque todos han repetido aquí en la mesa de la réplica de Popular Televisión, primero vamos a ver las portadas de los periódicos de hoy, del Melilla Hoy y del Faro de Melilla, que titulan sobre todo pues en cuanto a los hechos del salto de la valla de Melilla y sobre todo hacen mención a Marruecos. El Faro de Melilla comenta: Marruecos responsabiliza a España de no auxiliar a migrantes aquel 24 de junio, y el Ministerio del Interior defiende que la Guardia Civil actuó conforme a la legalidad, así lo dice el Faro. También, por su parte, el Melilla Hoy, la frontera de Melilla, protagoniza varias propuestas de resolución en el arco parlamentario dentro del debate del Estado de la Nación. Van a ser votadas algunas iniciativas, sin embargo, mientras se está grabando este programa no podemos dar esas novedades porque precisamente se están votando. Pero vamos a primero analizar estos titulares, por supuesto, como no, pidiéndole sus propios titulares a nuestros tertulianos, así que empezamos por Geray Díaz. Bueno, pues yo creo que Marruecos no puede responsabilizar a España de lo que ha ocurrido dentro de su territorio, ¿no? Y además respaldar la declaración del Ministro del Interior, donde decía que la Guardia Civil actuó conforme a la legalidad, y además añadir que respetando los derechos humanos dentro de nuestras fronteras, ¿no? Evidentemente es un hecho desagradable y no debería ocurrir, es un problema que tiene que afrontar la Unión Europea y creo que estamos todos de acuerdo, pero sí que responsabilizar de esta muerte a España creo que ya roza algo que no es la verdad de lo que ha ocurrido. Fadela Moscatar. Sí, Paula, bueno, pues es también un motivo de preocupación porque precisamente el ministro de Interior hace poco estuvo también con sus homólogos en Marruecos, tratando además de pues esas conversaciones que se están manteniendo desde que se han reanudado las conversaciones bilaterales, tratando también este tema luctuoso, durísimo, tremendo, al que no nos podemos acostumbrar, a pesar de que el tema de la inmigración nos ha dado pues titulares y circunstancias dolorosas a lo largo de todos estos años. Creo que la ciudadanía melillense está tristemente también acostumbrada a no temas tan trágicos como en el de esta ocasión, pero también a temas muy lamentables, y lo que nos choca es cómo hace unos pocos días el ministro ha estado en Marruecos y cómo pocos días después pues es, como ha dicho también Geray, desde luego nosotros estamos de acuerdo, inadmisible que Marruecos salga con estas conclusiones culpando a los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles, que desde luego siempre actúan con una eficacia, entre comillas, me refiero al cumplimiento de la legalidad. Y Mohamed Busián. No, creo que este asunto exige de una vez por todas una investigación independiente. Creo que este cruce de acusaciones que se han producido tanto de España como de Marruecos, en el caso de Marruecos hay que entenderlo y espero que tengamos posibilidad de desarrollarlo en clave africana, y ya trataré de explicarme, pero sobre todo lo que exige lo ocurrido es una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido y evitar espectáculos de cualquier tipo circense. Por lo tanto, deberíamos exigir a cualquier dirigente un poco de prudencia, porque las acusaciones en un sentido y en otro me parecen absolutamente algo sí que desmedido y desproporcionado. Cabe recordar en este sentido pues que en el viaje a Rabat que hizo el ministro Marlaska, pues ahí felicitó, habló de que los agentes marroquíes pues colaboraron con los agentes españoles, pero parece ser que la cosa ha cambiado un poco. De hecho, también hubo un compromiso de la Unión Europea, también con Marruecos, de hacer investigaciones conjuntas, y ahora precisamente el Consejo de Europa pide a España que investigue las circunstancias y hablan de una investigación independiente, completa y efectiva sobre los hechos que provocaron pues la muerte de estas 23 personas, supuestamente pues serían más según ONG marroquíes.
Entonces, con este cambio, pues quería saber también vuestra opinión. Continuamos con Geray Díaz, que ha sido el primero. Bueno, yo creo que, como decía Busián, cuantas más conozcamos de este trágico hecho, pues será mejor y se esclarecerá antes el trágico suceso. Es verdad que, bueno, pues sí, se ha trasladado a Europa la investigación y Europa pide explicaciones a España para saber que ha ocurrido dentro de la frontera europea. No es nada diferente a lo que se ha hecho anteriores veces, y bueno, pues sí que será importante saber todo este proceso de cómo fue, qué pasó, y aclarar cualquier duda sobre lo ocurrido dentro de nuestras fronteras es importante, ¿no? Y sobre todo que no se aproveche esta situación para dejar en mal lugar a los guardias civiles, para dudar que en España no se cumplen con los derechos humanos, o que se están produciendo hechos que no son legales. Sí, yo creo que la profesionalidad y el rigor que están teniendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en nuestra ciudad, fundamentalmente los que están destinados a esta ciudad, está fuera de toda duda. No en vano, cuando desde el Partido Popular hemos pedido que los cuerpos y fuerzas de seguridad estuvieran amparados también por Frontex, por el cuerpo de frontera europeo, hay que señalar que los propios expertos de Frontex, en conversaciones en otras ocasiones con los cuerpos y fuerzas de seguridad, han alabado la experiencia por todo el tiempo que llevan pues atendiendo estas fronteras sur, que son tan complejas y tienen una especificidad incluso distinta, ¿no?, a cualquier otra frontera del mundo. En ese sentido, los cuerpos y fuerzas de seguridad, como digo, siempre han demostrado, con toda la complejidad que tiene, que trabajan dentro de los márgenes de la legalidad y de la proporcionalidad, con lo cual España, y por supuesto entiendo que será así, no tiene por qué rehuir de ninguna investigación independiente. Otra cosa será el uso que ha hecho, y eso es evidente y está a la vista de todo el mundo, que en determinadas circunstancias ha podido hacer Marruecos, dentro también de lo que tú digas de la complejidad que tenga y del papel que tenga que jugar Marruecos, que tiene que ser difícil también. Hay que admitir que ha jugado, entre comillas, muchas veces con esos flujos migratorios en su propio interés, cuando ha querido presionar en cierto modo a una u otra política europea, con lo cual una investigación independiente, desde luego por dignidad, por aclarar esas muertes, creo que es algo que debe hacerse. No, vamos a ver, por contextualizar un poco todo esto. Es cierto que en cuanto ocurrieron los luctuosos sucesos allí en la frontera, bien, inmediatamente hemos asistido a una retahíla de declaraciones por parte de organismos, entidades e incluso algunas instituciones y autoridades, donde no responsabilizaban, sino culpaban directamente a Marruecos incluso de haber disparado contra los inmigrantes. Bien, eso ha puesto a Marruecos en una situación tremendamente difícil en el contexto de África, ¿de acuerdo? En el contexto de África, porque efectivamente, es decir, Marruecos pretende, tiene una diplomacia africana dirigida a tener una cierta ascendencia sobre los países africanos, y esa acusación le ha hecho mucho daño de cara a los países africanos. Situación que ha aprovechado Argelia para señalar y denunciar a Marruecos ante los países africanos por el trato que se supone que le ha dispensado a los países africanos. Claro, y en ese contexto hay que entender, desde mi punto de vista, la respuesta de Marruecos. Si Marruecos está con los países africanos en una situación tremendamente comprometida a raíz de esos sucesos, ¿de acuerdo? Situación que ha aprovechado Argelia, y entiendo que ha querido efectivamente, digamos, desprenderse de cierta responsabilidad, diciendo, no he sido yo, han sido los otros. Es un poco en lo que quiero. Yo no sé lo que ha ocurrido, lo que sí sé que efectivamente, mucho más allá del momento concreto, es decir, las políticas migratorias, es decir, en que practica Europa, y ya no digo ya países como Marruecos o Argelia, violentan los derechos humanos, y que ese es el fondo del tema, y que mientras no, porque la seguridad no puede ser un valor absoluto, la seguridad efectivamente es un valor más, pero tiene que hacerse, no puede hacerse a expensas de los derechos humanos. Podemos entrar responsabilizando, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son víctimas, porque si no tienen medios, evidentemente lo que hacen es ejecutar las políticas que, entre otras cosas, los Estados tratan de implementar. Pero ahora, la clave es la siguiente, es decir, si queremos, de acuerdo, frenar la inmigración irregular, respetando los derechos humanos o violentando de una manera u otra los derechos humanos, esa es la clave. Ese es el tema sobre el que no sé, lo que no podemos estar, es decir, escurriendo el bulto si la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, si un país u otro. Es decir, por tanto, esa es la clave. Y en segundo lugar, insisto, la reacción de Marruecos creo que hay que contextualizarla y tiene que ver con la difícil posición, decía, a raíz de este asunto con los países africanos. A partir de ahí, yo espero que esa investigación independiente se lleve a cabo, ¿de acuerdo?
y que permita esclarecer los hechos sobre todo para que no ocurran más, Tengo esperanza de que Europa y España sí lleven a cabo esa investigación independiente, y a partir de ahí creo que será el momento de hacer realmente un juicio sobre la responsabilidad de uno y otro. Pero sí hay una responsabilidad en las políticas migratorias que claramente desde mi punto de vista violentan los derechos humanos. Pues si tiene una responsabilidad Europa, desde luego, el control de la inmigración, por supuesto respetando los derechos humanos, es indiscutible que Europa ese es el camino que va a llevar, que nosotros además llevamos pidiéndole al Gobierno de España desde hace muchos meses en el Parlamento de España que lidere él como país frontera sur una política migratoria dentro del ámbito de la Unión Europea, porque es el que tiene quizás una situación más vulnerable como frontera sur con el Magreb y no te digo ya de Melilla. Pero lo que no se entiende, Mohamed, lo que no entiendo, le digo a los miembros de la mesa, es como después de una reanudación de una relación entre nuestros dos países, en los que además hemos dicho en esta mesa y en los foros que los que se nos ha escuchado, que la incertidumbre que se nos acrecienta, sobre todo en la ciudadanía melillense, por esa falta de transparencia en esos acuerdos en los que se ha alcanzado, lo que no es entendible es que, a pesar de que quiera cuidar esas relaciones en el espacio de África, Marruecos, culpe directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad de España. Eso es inquietante, porque es que además venimos de una reanudación de unas relaciones, de un entente cordial entre los dos, y de repente en una situación tan trágica y en una situación en la que hubiese sido pues más aceptable al menos la diplomacia entre ambas declaraciones de uno y otro, como al final el ministro Marlaska, que no es que despierte mis pasiones por la política migratoria que está llevando, pero ha sido por lo menos paciente en ese sentido, sin embargo se le culpa. Y el ministro Marlaska vuelve a decir, después de estar en la capital de Marruecos, que alaba esa actuación. Eso es incomprensible y como menos y como mínimo inquietante. Es cierto, si me permite, es cierto que hemos asistido a declaraciones contradictorias, pero yo insisto, tú has comentado algo que es cierto. El control o la regulación de los flujos migratorios no lo podría llevar a cabo ni España, ni Marruecos, ni Argelia, ni siquiera conjuntamente. El problema es que es un asunto que exige una gestión global, el tema de los flujos migratorios. Y, por ejemplo, la Unión Europea ni siquiera es un tema comunitarizado, es un tema que está dentro de lo que se llama del bloque duro de soberanía. Cada país tiene su propia política migratoria. Claro, y mientras no se gestione conjunta y globalmente, y siempre, entiendo, al menos desde el punto de vista, desde el respeto a los derechos humanos, va a ser difícil dar una solución. Ahora, siendo justo, vamos a ver, las acusaciones por parte de Marruecos han venido por parte del Consejo Nacional, no sé qué institución es esa. Bueno, pero una institución que el presidente lo nombra al rey de Marruecos. Que es dependiente la presidenta la nombra al rey de Marruecos. Pero quiero siendo justo que las acusaciones también se han producido desde distintos organismos, autoridades y también incluso ya no ONGs, en el Parlamento, con motivo del Estado de la Nación. El líder de Esquerra Republicana sí dijo que efectivamente, directamente y expresamente, que habían sido asesinados por las fuerzas de seguridad de Marruecos. Después pondremos el vídeo porque vamos a hablar del debate del Estado de la Nación. Me parece a mí que realizar esa acusación, pues me parece algo precipitado, ¿de acuerdo? No. En ese contexto creo que ha sido una reacción absolutamente, es decir, que no viene fundada, pero que es una reacción ante las acusaciones que han venido del otro lado y, insisto, por la situación de Marruecos en África, con los países africanos. Antes de continuar, yo simplemente me quedo un poco perplejo, ¿no? Porque parece que el Partido Popular nunca ha gobernado y nunca se ha enfrentado al hecho de la inmigración, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que sí, hoy pedís lo que nunca habéis hecho, ¿no? Incluso, hablando un poco de seguridad, hasta reduciste en 14.000 efectivos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. O sea, yo creo que aquí debemos de buscar responsabilidades, culpabilidades. Sí es verdad que se tiene que investigar, tiene que arrojar luz sobre esos hechos para que entendamos qué es lo que realmente pasó, pero sobre todo es intentar buscar una solución, y la solución solo se va a encontrar de forma global y a través de la Unión Europea, y sobre todo impedir que estos hechos, que el acceso a Europa, a un futuro mejor de estas personas, no se traduzcan en encontrarse frente a una valla entre un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad o encontrar la muerte, ¿no? Sino que Europa, y como un territorio maduro y que respeta los derechos humanos, tiene que buscar una solución más allá de la valla y debe hacer actuaciones dentro de esos países que es donde se origina el problema. No sé si hay alguna apreciación, porque también quería comentar, ha salido esta misma tarde, comentan que el Parlamento Europeo ha solicitado la comparecencia del ministro Grande Marlaska en una sesión de Comisión de Libertades Civiles.
para explicar pues precisamente qué es lo que ha ocurrido. Quería preguntar, para seguir con el debate, cómo ven pues la gestión, aunque se ha hecho algunos matices ya al respecto, cómo está siendo la gestión por parte del ministro del Interior, antes de hablar del debate del Estado de la Nación, donde se ha tratado también este tema. Vamos a continuar con Geray, sí, que ha tenido menos tiempo para hablar. Lo que decía antes, cuanto más luz se arroje sobre estos hechos y cada país aporte pues pruebas de cómo se realizaron los hechos, qué es lo que pasó, pues más transparencia habrá y sobre todo pues quedará reflejado qué es lo que realmente ocurrió ese día. Desgraciadamente esas 23 personas fallecidas pues ya son irrecuperables, pero sí que estos hechos tienen que dejar como conclusión el que la Unión Europea, España y los países que se enfrentan a estos hechos migratorios cambien ese rumbo, esas políticas globales para que las personas que buscan un futuro mejor no se encuentren frente a una valla, frente a una violencia e incluso pueden encontrar la muerte, sino que ofrezcamos soluciones desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista desde la Unión Europea para que no vuelva a ocurrir estos sucesos. En la política migratoria es que, claro, siempre que planteamos alguna cuestión de cómo se esté desarrollando, el Partido Socialista, lógicamente, siempre intenta mirar hacia atrás y contar medias verdades sobre el tema de la gestión migratoria. Decía Mohamed Bouaziane que era muy importante mejor que no liderarlo, mejor que había que liderarlo dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, lógicamente, cada país al final ejerce el liderazgo que le puede resultar más beneficioso con relación al problema que le afecte más directamente. Hay otros países que han llevado la bandera en temas que les han afectado más y han generado ese liderazgo. España debe generar ese liderazgo dentro del seno de la Unión Europea. Que el ministro Marlaska tenga que ir a esa comisión donde se les está pidiendo para poder explicar lo que está ocurriendo es una buena oportunidad para solicitar que esa frontera que hemos dicho en infinidad de ocasiones, que no es de Melilla y que no es de España, que es la frontera de Europa, esté perfectamente dotada. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan unas condiciones laborales en las que se reconozca su penosidad, en las que se reconozca todas las especificidades que tienen que hacer para tratar una frontera absolutamente compleja y sobre todo dotarlos también de más medios y también de sistemas que sean acordes a la atención que tiene que darse a toda la frontera, a toda la inmigración que llega de la zona sur. Entonces, que se esclarezca así, que se aprovechen y se adopten todos los medios necesarios para que la atención que tengan que recibir, sobre todo los territorios limítrofes como Melilla y Ceuta también en este caso, de la inmigración deje de ser un hándicap que también lastra al final nuestra imagen, nuestro desarrollo, porque es verdad que todo este hechos luctuosos de los que hemos hablado, al final la gente decía Melilla, pero es que por desgracia esas personas que han fallecido no han sido en territorio español, porque siempre que ha habido cualquier salto de esta manera, cualquier situación tan compleja, nunca ha habido una brutalidad, que repito, tendrá que aclararse porque no sabemos si fue con una estampida, no sabemos cómo ha sido hasta ahora, pero bueno, parece ser que de todas formas las conclusiones de ese comité marroquí dejan un poco o mucho que desear. Bueno, evidentemente lo importante es que se esclarezca qué es lo que ha ocurrido, esa muerte que al final pues frontera entre España y Marruecos, así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir y qué explicaciones también se van a dar al respecto. Mohamed Bouaziane, no sé si tiene algo que añadir. No, creo que hay varios aspectos que se deben de esclarecer, es decir, el papel de Argelia en todo este aspecto, cómo se concentran, es decir, sin que nadie, vamos a ver, advierta la presencia de más de 2.000 personas en unas condiciones infrahumanas en los montes aledaños a Melilla, cómo acceden a la valla, es decir, que el estado efectivamente del lugar por donde pretendieron acceder, el papel de los tornos, el de la vaguada, efectivamente el de las expulsiones por las vías de hecho, varios aspectos que deben de esclarecerse, ¿de acuerdo? Porque finalmente esa fue la tormenta perfecta que desencadenó, es decir, la muerte, la tragedia que supuso la muerte. Pero me da lo mismo que la muerte se hayan producido en Marruecos, como en esta ocasión, o se produzcan en la valla de Marruecos o la valla de Melilla. El tema es que tenemos ese resultado tan tremendo de, vamos a ver, de vidas humanas absolutamente truncadas, de proyectos de vida absolutamente destruidos, y eso no puede volver a pasar. La gestión migratoria es tremendamente complicada, sobre todo cuando se trata de los flujos migratorios de África, porque insisto, estamos hablando vamos a ver, de la inmigración que procede de estados absolutamente fallidos, absolutamente rotos, es decir, desestructurados, sin ningún tipo de oportunidad, y eso a corto o medio plazo no se va a poder solucionar, no se va a poder detener si no es con una política migratoria a largo plazo. Pero mientras tanto,
Lo que la respuesta, insisto, y yo quiero quedarme con eso, no puede ser que con el pretexto de la seguridad, de frenar la inmigración irregular, de una manera más o menos expresa o manifiesta, se violenten los derechos humanos. Y podemos, vamos a ver, no ser mejor español, ¿de acuerdo? ¿No? Mirando a otro sitio. En la frontera, ya sea de Marruecos, que también es responsabilidad de España, como en la frontera de España, desde hace mucho tiempo ocurren cosas, es decir, que ponen en peligro la vida de la gente. Antes de pasar al debate del Estado de la Nación, que ha concluido este mismo jueves, quería plantear una pregunta. Este salto ha sido el primero después de haberse mantenido ya ese acuerdo entre España y Marruecos, esas nuevas relaciones diplomáticas, como se mencionó, y uno de los compromisos precisamente era frenar esa inmigración irregular, tal y como se decía, tanto desde el Gobierno de España como el de Marruecos. Quería lanzar esta cuestión sobre si habría que replantearse algún cambio en los acuerdos, por lo menos en materia de inmigración con el país vecino, después de lo que ha sucedido y después también de estas acusaciones por parte de Marruecos a España, Yeray Díaz. Sí, yo, porque no se me queda algo en el tintero respecto a lo que veníamos hablando antes y con lo que comentas ahora. Yo creo que el tema de la migración es altamente complejo. Es uno de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, ¿no? No solo ocurre aquí en frontera entre África y Europa, también lo encontramos en América, en Asia. O sea, es un problema bastante grave en el que hay personas que huyen del hambre, huyen de la guerra, huyen de la persecución por sus ideales políticos o cualquier tema que en su país no puede ser bien visto. Y lo que debe buscar la Unión Europea en su conjunto es la legalidad, es que la inmigración sea legal, que sea regulada y que se produzca de una forma controlada. Y lo que decía el Partido Popular aquí hace unos momentos sobre cuando Rajoy, cuando el Partido Popular, todo lo demás es demagogia barata del Partido Popular. O sea, no me puede decir Fadela, cuando el Partido Popular se daban medios lo que tiene que hacer el gobierno es pedir medios, lo que pedís ahora no es lo que habéis cumplido vosotros. Yo te voy a recordar 3 datos. Cuando gobernaba Rajoy entraron más de 10.000 personas a Melilla. Reduciste los fuerzas de seguridad más de 14.000 personas. Y teníais métodos que no respetaban los derechos humanos como las cuchillas. Y palabras textuales de Rajoy, por ejemplo, eran buenos. No sé si esto le afecta a las personas, o palabras de Imbloda: las cuchillas no atacan a nadie, ¿no? Entonces, hoy no podéis pedir lo que no habéis cumplido porque en un futuro no lo vais a hacer. Lo que sí hay que buscar es una solución que pase por Europa y, ya te digo, haya un orden, haya una legalidad y, sobre todo, unas migraciones controladas para ayudar a esas personas a salir de las situaciones tremendas en las que viven. Mira, Yeray, cuando entró el gobierno del Partido Socialista, vosotros mismos, después de haber criticado, que si las devoluciones en caliente, después de haber criticado el mecanismo de desarrollo, ese mismo día empezasteis a aplicar las mismas medidas y hoy se están aplicando las mismas medidas, no digas que no. Y ya el tema de que se redujeron en 14.000 personas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo primero que hizo el ministro del Interior fue quitar las cuchillas de la valla. Claro, sí. Y después, a ver si podéis recordar que es que dejó el gobierno de Rodríguez Zapatero el país hecho unos zorros y se tuvo que paralizar hasta las ofertas de empleo público, y de ahí es donde sacáis lo de los 14.000 puestos que estáis diciendo que se redujeron de la Guardia Civil. Y otra cosa digo, recortáis en seguridad, en educación, en sanidad para salvar los bancos. Cuando el país está en la absoluta quiebra, que la preocupación es la receta del Partido Popular es recortar en los ciudadanos. La vais a dejar, porque después del debate del Estado de la Nación nos hemos quedado preocupadísimos, Yeray. Yo creo que el Partido Socialista debería pues yo creo que los ciudadanos se han quedado todo lo contrario. Sí, los ciudadanos se han quedado, han notado el respaldo del gobierno. Lo están demostrando la encuesta, que vais para arriba, vamos. Es una cosa terrible que siempre digáis el tema con la crisis que dejaste en el país. Yo insisto porque había planteado una cuestión concreta, que está muy bien este debate, pero voy a insistir también en eso, si habría que replantearse esos acuerdos con Marruecos. No hablo de romper relaciones diplomáticas, sino de replantearse los acuerdos a nivel de inmigración, porque obviamente se han hecho también acuerdos comerciales y de otra índole. Planteo esta pregunta, pero como ya he intervenido, voy a pasar a Mohamed Bouziane en este sentido y volvemos con Fadela y con Yeray. Voy a tratar de responder a tu pregunta. Vamos a ver, los acuerdos en materia de inmigración entre España y Marruecos y entre la Unión Europea y Marruecos no son de ahora.
es decir, la gestión mutua de los flujos migratorios entre España y Marruecos ha sido expuesta tanto por el gobierno socialista como por el gobierno del Partido Popular como un ejemplo de colaboración. De hecho, ministros del Partido Popular o del Partido Socialista, expongo los hechos, no hago ningún juicio de valor, ahora lo haré, han puesto siempre a Marruecos como efectivamente como un país que ha colaborado en general, mucho más allá de momentos puntuales donde se ha podido utilizar el tema migratorio, pero ministros de Exteriores del Partido Popular y del Partido Socialista han reconocido la colaboración de Marruecos en el control de los flujos migratorios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a mí se me antoja, es decir, difícil que se vaya a cuestionar ni siquiera esa cooperación, ¿de acuerdo?, en materia migratoria. No, cuestionar la cooperación no, porque tendrá que haberla. Me refiero si se tiene que replantear dentro de estas nuevas relaciones diplomáticas en materia de inmigración. Yo creo que sí tiene que replantearse, porque por una razón muy sencilla, insisto, es decir, debe estar regido por unos determinados criterios, por unos determinados estándares, por unos determinados valores. Es decir, y por eso insisto, y esos criterios, es decir, tú no puedes subcontratar el control de los flujos migratorios y luego desentenderte de si cumplen o no los derechos humanos y decir, oye, que yo no he sido, no, usted también es responsable. Pero efectivamente, pero dicho eso, hay que reconocer que en general, de hecho hay comisarías conjuntas todavía. Bueno, hace poco se habían inaugurado algunos puntos. Es cierto que este espacio de la crisis entre España y Marruecos ha podido efectivamente influir, pero en líneas generales, desde el punto de vista pragmático, no hago ningún juicio de valor, la colaboración de Marruecos en el tema migratorio es indudable, nadie la puede poner en cuestión. Claro, sí. Pero ahora, insisto, claro que debe replantearse. ¿En qué dirección? Porque la dirección de las medidas, es decir, dirigidas a repeler, son simple y llanamente policiales, y creo que debe ahondarse en otro tipo de medidas que aquí hemos apuntado en otra ocasión. Exactamente, a eso me refería. ¿En qué dirección se debe ir? ¿Si hay que cambiar algo? Si no... África necesita una suerte de plan Marshall. ¿De acuerdo o no? Eso es fundamental. Mientras tanto, esos flujos migratorios, que por cierto, hablamos mucho de nuestra frontera, pero el problema de la inmigración irregular no está aquí en la frontera de Melilla, está en el Prat y en Barajas, por donde entra el 80% de la inmigración irregular, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que está mucho más vistosa, pero África se desangra hace muchísimo tiempo, y África necesita efectivamente una suerte de plan marcha que no sería un acto de caridad, sino incluso un acto de justicia, teniendo en cuenta la histórica relación de Europa con África y las consecuencias que ha tenido la presencia europea en África. Pues esta cuestión os la traslado a ambos, sí. Que estabais realizando un debate sobre recortes también, que estaba muy bien, pero para centrarnos también un poco pues en esta cuestión un poquito más concreta. Yo creo que sí, que el tema de la inmigración para la Unión Europea también es una asignatura pendiente. Nadie puede esconder que cuando hubo una gran crisis también en los países del este con los últimos problemas migratorios, no supo reaccionar bien Europa. Recuerdo gabinetes de crisis, recuerdo situaciones muy tensas que al final no han llegado al fondo de lo que tiene que ser, porque la inmigración tenemos que arreglarla en origen, por supuesto, en las desigualdades, eso no se le escapa a nadie. Y a raíz de lo que decíamos de Marruecos y de poder replantearnos, está claro que Marruecos es un socio estratégico, debe seguir siéndolo al margen de este acto luctuoso que debería aclararse hasta sus últimas consecuencias para que no volviera a repetirse. Lo que creo también es que los fondos que recibe Marruecos para poder ser zona de tránsito en el tema de la inmigración debe exigirse también desde la Unión Europea que se apliquen con unos estándares de derechos humanos. Todos sabemos que los inmigrantes cuando llegan desde África están acampados en los montes, en los pinos. Todos hemos pasado por ahí y hemos tenido que ver a gente que ha ido mendigando. No estamos acostumbrados a ver esas imágenes porque estamos en un país desarrollado y tenemos, por suerte, a los inmigrantes que llegan a este país en zonas dignas. Entonces a Marruecos también habría que exigirse si recibe una cantidad de dinero y si tiene que recibirlo más o que lo gestione la propia Unión Europea, pero esas personas que pasen de tránsito al margen de trabajar en origen deben de tener unos mínimos de respeto a sus derechos humanos y no mantenerlos como si fueran, pues por no decir palabras malsonantes, en un estado de indignidad. Y antes de acabar con esta primera parte, puedes preguntarle a Yeray Díaz por esta cuestión. Nadie debería morir en el mar y nadie debería morir en una frontera. Y aquí la Unión Europea pues tiene dos tareas. La primera, incrementar las ayudas a la cooperación internacional, es ayudar a esos países a mejorar su situación. Y la segunda es fomentar, como decía antes, una inmigración legal, regulada y controlada. Y si alguien necesita realmente salir de sus países, necesita huir de la guerra, huir por su condición sexual o su ideología política,
que tenga la forma de hacerlo y no encontrar la muerte o encontrarse con la violencia en una valla, porque al final eso deshumaniza al planeta. Pues con esta última intervención vamos a hacer una pausa publicitaria, acabamos con esta primera parte de la tertulia y después volvemos para ya entrar dentro del debate del Estado de la Nación, pues donde hubo declaraciones en este sentido, en cuanto a este asunto, sobre el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Ahora volvemos. Buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos con el debate en la tertulia de la réplica. Seguimos pues con los hechos sobre el salto de la valla de Melilla el pasado 24 de junio, donde en la parte de Marruecos hubo pues más de una veintena de fallecidos. Entonces esto ha trascendido a nivel nacional e internacional y ahora seguimos con este asunto, pero con cómo se ha tratado dentro del debate del Estado de la Nación. Ha concluido este jueves, pero fueron ayer las intervenciones en este sentido que vamos a poner justo aquí. Para empezar, pues vamos primero a ver cómo se planteó pues desde dos diputados, desde Vox, por parte de Santiago Abascal, y también por parte de Esquerra Republicana, por parte de Gabriel Rufián. Vamos a pasar a esas declaraciones de forma seguida y las comentamos antes de ver también la respuesta del presidente Pedro Sánchez. ¿Hay que tener una buena relación con Marruecos? Por supuesto. En cuanto Marruecos reconozca sin matices la españolidad de Ceuta, de Melilla, de Canarias y de las aguas territoriales. Buenas vallas hacen buenos vecinos. Una denuncia clara de las mafias de la inmigración. Creo que ya era hora, pero le falta entender que esas mafias existen precisamente porque cooperan con la colaboración de ONGs españolas, las mismas que ustedes riegan con subvenciones. Esas mafias, señor Sánchez, no existirían si España mandase un mensaje claro a toda África. Hay que tener una buena relación. ¿Sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas en la frontera de Ceuta y Melilla, con la que mataron a 37 personas. Las balas. Aquí vemos esas dos declaraciones, desde luego la más polémica y de la que más se ha hablado evidentemente ha sido la de Gabriel Rufián, enseñando pues esa bala que dijo que se recogieron. Comenta en la frontera de Ceuta y Melilla, pero lo que ha sucedido en este último salto ha sido precisamente en la frontera entre Nador y Melilla, y parece que eso eran pues balas de fogueo. Después vamos a ver la respuesta del presidente Sánchez. Así que después de estas declaraciones también las de Santiago Abascal, que sigue hablando de mafias, sigue hablando de ONGs y sigue hablando de reivindicar la españolidad de Ceuta y de Melilla, más o menos sigue teniendo ese mismo argumentario. Así que vamos a pedir unos titulares, una por parte de Santiago Abascal, otra por parte de Gabriel Rufián, a los tertulianos, así que empezamos por Geray Díaz. Bueno, yo creo que lo único que buscan son los titulares, ¿no? Y tener el minuto de gloria. En cuanto a Vox, dice una frase: buenos vecinos, buenas vallas hacen buenos vecinos, ¿no? Yo creo que Vox tendría que tener claro que por muy alta que sea la valla, el fenómeno de inmigración no se puede parar, porque no hay quien pare el hambre, no hay quien pare la pobreza, no hay quien pare a la gente que huye de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, la demagogia siempre para esos votantes, pues sus votantes, pues nos falla, y ese es el titular, ¿no? Lo único que hace es buscar un titular, porque no hay una propuesta, no hay una solución, no hay algo que alivie esta situación. Entonces, puro humo. Y bueno, pues lo de Gabriel Rufián de las balas, perdón, yo creo que el Congreso no es un sitio donde poner 3 balas, además 3 balas de fogueo, que con esas balas no se mata a nadie, ¿no? También yo creo que también buscaba su titular o su minuto de gloria, y bueno, pues también podría haberse preocupado, ¿no?, por la situación de esos 47 guardias civiles que también habían resultado heridos. O podría haber hablado de las radiales, con las que muchas veces se sienten amenazados, pero bueno, simplemente son titulares, son minutos de gloria que buscan algunos políticos para tener aquella pequeña relevancia dentro del debate de esta nación. Fadela Mojácar. Sí, pues mira, en cuanto a Gabriel Rufián, es un teatro intolerable, es un teatro indignante el que haya utilizado precisamente, ahí le voy a tener que dar la razón al presidente del Gobierno, de utilizar
balas, y sobre todo en el Congreso de los Diputados, en el seno de la soberanía popular, pero lo más triste y lo más preocupante es que es un socio de gobierno. El señor Gabriel Rufián, que ayer hizo ese teatro tan indignante, es un socio de gobierno al que el presidente del gobierno ayer, en el debate del Estado de la Nación, quiso contentar con su discurso, del que creo que luego vamos a hablar. Entonces es un teatro intolerable, pero lo intolerable también es que sea precisamente un socio de gobierno al que se le está intentando, en una situación tan dura de crisis, pues contentar con estas últimas medidas de las que hablaremos. Y en cuanto al tema de Santiago Abascal, por una parte sí es importante reivindicar y decir fuerte y claro que la españolidad de Ceuta y de Melilla y de otros territorios no está en cuestión, que es una cuestión que hay que reivindicar, no por cuestión reiterativa. No, yo no lo dudo, y no hace falta que me digas que lo dudo, porque Marruecos sí lo duda. Es que yo no lo dudo. Pero vamos a ver, es que esa negociación que se han tenido entre los dos países, a renglón seguido, Marruecos ha seguido en su insistencia. Y a lo que yo me refiero es que del titular de Santiago Abascal, hasta ahí lo comparto, pero lo que no voy a compartir es que pongan en una misma frase mafia de inmigración y ONG que ayudan a la inmigración. Eso también es intolerable. Son dos muestras de la radicalidad de este país, solamente que una está en el seno del funcionamiento del gobierno. Mohamed Bouchia. No, yo estoy de acuerdo con un aspecto que, vamos a ver, desde mi punto de vista, las manifestaciones y en sede parlamentaria de uno y otro son inaceptables. Falta de rigor, responden a esa nueva concepción de la política basada en la publicidad, en el eslogan, en las medias verdades. Me parece a mí tremendo esa acusación, tanto por una parte de uno y otro, en un caso por parte del diputado Rufián y luego por otra parte, por parte también del señor Abascal, criminalizando directamente a las ONG, cuando efectivamente las ONG en este país y en toda Europa están haciendo una labor en general encomiable, es decir, llegan donde no llega el Estado. Parece a mí no solamente injusto, ¿no?, sino realmente intolerable efectivamente acusar de delitos tan graves a la ONG. Por otra parte es un clásico, no es. Bien, y bueno, y también hay que ser un poco coherentes. Si efectivamente, no sé si es un socio de gobierno, pero sí que es una de las fuerzas parlamentarias en la que se apoya el gobierno del Partido Socialista y Podemos para efectivamente gobernar. Y sí, tenemos que reprocharle eso al Partido Socialista, también habrá que reprochar al Partido Popular, porque también Vox es otro socio de gobierno en numerosas comunidades autónomas. Por lo tanto, yo no creo que haya que responsabilizar ni al PSOE ni al Partido Popular de lo que diga el señor Rufián o el señor Abascal. Creo que efectivamente es un claro ejemplo de lo que no tiene que ser la política en este país. Evidentemente lo que está claro es que al final esto se ha tratado en el Congreso de los Diputados, donde tiene mucha más trascendencia. También al final parece que con estas declaraciones hay un poco de desinformación por parte del resto de la ciudadanía española conforme a lo que ocurre en Ceuta y en Melilla, y concretamente pues lo que ha ocurrido en la frontera entre Nador y Melilla. Hace 3 semanas. En cuanto a la respuesta de Pedro Sánchez, antes de pasar el vídeo, la respuesta de Pedro Sánchez a Abascal pues fue darle datos sobre inmigración desde el año 2018, y también pues le apeló a que no fomentara los discursos de odio contra las personas migrantes. Lo que sí vamos a poner ahora mismo son las declaraciones, la respuesta del presidente del Gobierno a Gabriel Rufián después de esa exposición de esas balas de fogueo. Le reconozco, señor Rufián, en algunas ocasiones su brillantez parlamentaria, pero yo creo que hoy se ha equivocado, y se ha equivocado gravemente, señoría. Mire, en este hemiciclo la mera exhibición de balas es un error imperdonable, precisamente en este hemiciclo. Así se lo dijo de forma concisa. Ya se ha hablado de este asunto, pero bueno, vamos a pedir unos breves titulares sobre esta respuesta, que no la hemos puesto completa para que no se alargara mucho, pero bueno, si lo siguieron y vieron el resto de la respuesta, pues comentar un poco cómo ha sido la respuesta de Pedro Sánchez, si también faltaba algo para concretar o no, o fue perfecta o casi perfecta, ya era idea. Bueno, pues la respuesta fuera de un presidente ante unos hechos que son prácticamente, digamos, que anecdóticos, o la búsqueda del minuto de gloria de algunos políticos, ¿no? Yo creo que lo realmente importante del debate de esta nación es que los ciudadanos, ante esta crisis que vivimos inflacionista, pues han sentido el respaldo del gobierno, ¿no? Y eso es lo importante y lo que hay que extraer del debate de esta nación, que si bien en el 2012 un partido del gobierno popular freía en impuestos a los ciudadanos para salvar a la banca con 100.000 millones de euros, ahora en el 2022 con el gobierno socialista se bajan los impuestos a los ciudadanos y se suben los impuestos a las eléctricas y a los bancos para que la inflación no haga mella en la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Y realmente eso es lo importante y es lo que sienten los ciudadanos.
Al final estas cuestiones pues son anécdotas, son minutos de gloria que buscan algunos políticos pues para tener esa relevancia que no van a tener en el debate. Se han bajado los impuestos, se han subido 22 impuestos hasta ahora. Y estos 2 segundos impuestos que ha anunciado a la banca y a las grandes gasísticas y energéticas sin haber especificado y sin haber dado detalles de lo que va a ocurrir, ha generado una desconfianza y ha generado una falta de concreción en el entorno económico de nuestro país, que veremos a ver cómo va surgiendo esto. Mira, vamos a decir déjame terminar mi planteamiento. Permíteme una duda que más un momento, vamos a ver. ¿Tú qué estás, del lado de los bancos de la eléctrica o estás del lado de los ciudadanos? Acláralo. Pero acláralo, no es frase hecha, es una duda que tengo. Geray, un momento, vamos. Al lado de las empresas que son tractores de la economía. Claro. Geray, pero el no Partido tienen más Popular que mirar. ayudaba a los bancos. No seas demagogo. Cuando los bancos tenían impuestos multimillonarios. Los espectadores no se van a enterar de lo que se está debatiendo. Vamos, Fadela, tiene unos 20 segundos para exponerlo y ahora pasamos me ha dejado terminar. A Geray. Que la demagogia de que se fríen a impuestos hace el favor de adelantarlo con el desastre económico que dejó el gobierno de Zapatero, que nos dejó al punto de que nos rescatara Europa. Lo has olvidado, y lo preocupante y lo triste es que vamos, espero que no, por el mismo camino. Y ahora el presidente del gobierno ha anunciado una Concluya. No, es que lo estoy diciendo porque es que le has pedido una valoración sobre lo del tema y ha salido a decir otra vez con la demagogia. Que está muy bien el debate, pero tiene unos breves segundos para responderle, porque vamos a pasar a Mohamed Bouchian, que todavía no le hemos preguntado. Yo no tengo ningún inconveniente. No, también para eso estamos, para que se debata. Si tiene alguna respuesta, brevemente. Hombre, yo realmente lo que le decía a Fadela es en qué lugar te situabas. Si en 2010, cuando se subían los impuestos a los ciudadanos para darle 100.000 millones de euros a la banca y hacerlo en detrimento de la sanidad pública, de la educación, de la fuerza y seguridad del Estado, o si estás de acuerdo que en 2022, ante una situación inflacionista, donde la eléctrica y los bancos están lucrando porque van a seguir teniendo beneficios multimillonarios, se les ponga un impuesto por sanidad, porque igual que ellos en 2010 fueron rescatados por las personas, los ciudadanos, los pensionistas rescataron a la banca. Mira. Es normal que ahora la solidaridad, también esas empresas que tienen beneficios millonarios, ayuden a las personas y que no se vean mermados la educación, no se vea mermada la sanidad o no se vea mermada la atención del bienestar social. Justo como vamos a hablar en la siguiente parte, en el que ya no se habla de inmigración, en cuanto a los impuestos a la banca que ha anunciado el Gobierno de España, antes de eso vamos a pedir la valoración, vamos a escuchar a Mohamed Bouchian y ya pues introducimos esta cuestión, ya que se ha empezado al respecto. Ya la he introducido yo, era ayer, ella hilamos. Está coartado un poco. Respecto a la orden. reacción del señor Sánchez, yo creo que todos nos sentimos un tanto representados efectivamente con la réplica que le dio en este caso al señor Rufián. Respecto de la medida, vamos a ver, España, aparte de ser un Estado de Derecho y un Estado democrático, es un Estado social, como lo son la mayor parte o la práctica totalidad de las democracias europeas, mucho más allá de la deriva que quizás en estos 20 o 30 años vamos a ver la que ha entrado la Unión Europea. Y el Estado social significa que en cualquier política, en cualquier acción de gobierno, es decir, debe estar presidido por criterios como la solidaridad, la justicia social, es decir, remover todos aquellos obstáculos que dificultan que la igualdad sea una realidad. Si el Estado tiene que procurar que a los ciudadanos que no pueden atender sus necesidades básicas se les atienda, ¿de acuerdo? Sobre todo en una época de crisis. Por lo tanto, ahora voy al detalle y no me voy a extender muchísimo. Yo no creo mucho más allá, salvo que efectivamente se haga desde una posición, es decir, desde otros dogmas ideológicos, que se puedan criticar medidas, por ejemplo, como el tema efectivamente de la bonificación de los bonos, el incremento de las becas, es decir, otros tantos medidas sociales, porque van a tener una repercusión directa si se cumplen. Vamos a ver, no solamente eso, sino que también ha habido medidas de carácter social que responden, insisto, a lo que exige un Estado social. Es decir, el tema de la revalorización de las pensiones, el tema del incremento del salario mínimo interprofesional, son medidas que efectivamente que se exigen de cualquier Estado, de un Estado demócrata cristiano, conservador, de un gobierno o de un gobierno socialdemócrata. Por lo tanto, no me parecen solamente no populistas, sino que es la obligación del Estado y un gobierno tiene que aplicarlas. Luego, a partir de ahí, me parece a mí que la valoración de las medidas merece efectivamente al menos, es decir, desde mi punto de vista son positivas. Luego, respecto de las dos medidas que estáis comentando, que ha sido el motivo fundamentalmente de la polémica, los impuestos temporales, sí, y
tanto a las eléctricas como a las gasísticas, es cierto que habrá que ver cómo se concreta eso técnicamente, Claro, habrá que verlo. Vamos Y termino. Pero como principio político, ¿de acuerdo? Y social, me parece a mí un acierto que los que más tienen, ¿de acuerdo? Y van a ganar más, ¿de acuerdo? No, vayan a aportar más. Ahora, es cierto que tiene muchas dificultades, y en eso sí efectivamente tiene razón, ¿de acuerdo? Pero yo creo que como principio político es acertado. Vale, para poner un poco en contexto, porque hemos ya hilado directamente con esta cuestión, pero para poner un titular y para ser más concreto para los espectadores y que entiendan bien de lo que se está hablando dentro del debate del Estado de la Nación, el primer día, pues Pedro Sánchez precisamente anunció que el Gobierno va a poner en marcha un impuesto excepcional durante los años 2023 y 2024 para la banca y las grandes empresas eléctricas, con el objetivo de que, pues bueno, de proteger a la ciudadanía española. Vamos a ver si esto puede ser factible o no, así lo han dicho, y esperan recaudar un total de 7.000 millones de euros. También concretar que el Gobierno quiere prohibir por ley que la banca y las empresas energéticas pues trasladen al cliente, a los consumidores, a los españoles, este nuevo impuesto. Para que quede claro un poco de lo que ya se ha empezado a debatir, así lo exponemos y entonces continuamos con el debate, continuamos con Geray Díaz. Bueno, yo, como decía antes, yo decía que los ciudadanos han sentido el respaldo del Gobierno, ¿no? Y ya pongo un ejemplo para que todo el mundo me entienda, ¿no? A final del año pasado empezamos a notar un encarecimiento de los suministros eléctricos. A todo el mundo le subió el recibo de la luz, ¿no? Algo que se debe a la inflación, al coste del gas, pero que, por ejemplo, dejaba noticias y, por ejemplo, leo una de económica: Iberdrola gana más de 200 millones de euros en 3 meses con la subida de la luz. Es decir, cuando los ciudadanos están atravesando situaciones malas en las que su poder adquisitivo disminuye, estas grandes empresas han incrementado sus beneficios. O sea, si Iberdrola en solo 3 meses ganaba 200 millones más de euros, era a costa de los ciudadanos. Yo creo que en un país solidario, en donde ya este país rescató una vez a la banca, donde los ciudadanos ya han pasado por una crisis que han tardado 10 años en recuperarse y sobre todo han tardado en recuperar esos recortes que se produjeron en educación, en sanidad, en los servicios más básicos. Es justo que esta vez sean estas grandes empresas que tienen beneficios millonarios los que con un impuesto temporal hagan que el poder adquisitivo de las rentas medias y las rentas bajas no se vea afectado. Y esas han sido las medidas del Gobierno, de proteger a las rentas medias y a las rentas más bajas de este país. ¿Por qué? En términos en macroeconomía, en los estudios macroeconómicos, cuando estudiamos los incrementos de los precios, la inflación, ¿no? Pues nos damos cuenta que las rentas altas, lo único que se reduce en esas rentas son los gastos en ocio, en sanidad privada, en educación privada. Sin embargo, cuando vamos a las rentas medias o las rentas más bajas, se traduce en una disminución de bienes de primera necesidad. Por tanto, el Gobierno, con todas estas medidas y las que viene implementando desde que vivimos en una situación inflacionista, es que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo y sobre todo que las rentas medias y las rentas bajas no sean las que tengan que sufrir más. Y yo le preguntaba a Rafaela si ella estaba de acuerdo con que se ayude, a los ciudadanos o de verdad nos vamos a seguir apoyando a las empresas. No, ya me las he hecho antes y déjame a mí cuando vaya a intervenir y me deja porque mira, pues veo que ya ha terminado, pasamos a Fadela. Veo que has adoptado el discurso absolutamente populista, podemizado de tu presidente del Gobierno, que también es el mío, y que nos ha dejado a todos los españoles, perdóname que te rectifique, la ciudadanía española, más preocupados que antes del debate del Estado de la Nación, que hace que desde el año 2015 no se ha atrevido a ponerse delante del Parlamento a explicar sus políticas, porque su política expansionista, su política de no contención del gasto. En 2015 gobernaba Rajoy, hasta 2017. Hasta 2017 gobernaba Rajoy. Este contertulio no me deja exponer. Siga. No, es que es verdad. Entonces, lo que te estaba diciendo, lo que no puede ser es llegar a un debate del Estado de la Nación donde tus propios socios ni siquiera saben lo que vas a anunciar, donde has plagiado las políticas de Podemos, que yo no creo que sean las políticas demonizando a las grandes empresas de este país, lastrando la confianza a los inversionistas, sin dar ningún tipo de detalle, porque de verdad que lo que ha dicho el Partido Popular cuando se le debate del Estado de la Nación, que no va a entrar a valorar las medidas porque quiere leer la letra pequeña, porque no ha habido ninguna letra pequeña, por mucho que tú te afanes en explicarla,
evitarlo. Solamente ha habido fuegos de artificio y un presidente más preocupado en la aritmética de resistir al frente de la presidencia del gobierno que de sacar a nuestro país de la crisis. Y te voy a decir una cosa, 22 impuestos ha subido ya Pedro Sánchez de que está en el gobierno. Con estos son 2 más. Se le ha propuesto por el Partido Popular un pacto de Estado económico que se siente con el principal partido de la oposición. Pero ¿por qué ese ansia de pactar con partidos minoristas, con partidos minoritarios, perdón, con los propios herederos de Bildu, con los secesionistas? Tú sabes que esta mañana, después del debate del Estado de la Nación, ya han empezado a elevar sus precios para seguir apoyándolo. Esquerra Republicana le ha pedido el derecho de autodeterminación. Cada partido ha empezado a ponerle en la bandeja lo que quieren conseguir de un presidente que está absolutamente cediendo pasos a las personas y a los partidos que le apoyan en el debate en su gobierno. Quiero decir, esta mañana, análisis económicos de nuestro país, de Europa y de fuera. Vaya concluyendo, Fadela. Fundación Cajas de Ahorro, estudios económicos, todos concluyendo en un populismo económico, con impuestos especiales a la banca y la energética, que la energética ya lo tenían un poco considerado, pero la banca le ha sentado de forma imprevista. Aboca a las empresas a repercutir el incremento de los costes del cliente, demoniza a los verdaderos creadores de riqueza y fulmina la confianza para impulsar también y copiar los trasnochados discursos de que son poderes oscuros. Vamos Eso a cortar, te tengo que interrumpir para pasar a Mohamed Bouchian porque no nos queda mucho tiempo al respecto. Pero es que el tema del impuesto a las eléctricas no es novedoso, No, prácticamente en toda Europa. Si la eléctrica lo de hecho, esperando, en Francia, aunque había un poco de trampa... Sí, pero a la banca solamente Hungría. Sí, ahora voy, pero vamos a... Simplemente digo, por ejemplo, en Francia, si la empresa, una de las empresas eléctricas, la fundamental, que ya era el Estado, tenía el 80 y tanto % de las acciones, ya nacionalizó el resto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una tendencia. Luego, yo lo que simple y llanamente, ¿de verdad podemos estar en contra de las medidas sociales? No. Y está muy bien, es decir, que ha anunciado, es cierto que yo estoy de acuerdo que, vamos a ver, es decir, es cierto que habrá que esperar a la concreción y no va a pasar mucho tiempo, pero por principio nadie puede estar, sobre todo en un momento donde la crisis energética es evidente, que se bonifiquen efectivamente los bonos o que efectivamente, absolutamente. Entonces ahora, porque además es la obligación y no son medidas populistas, todo lo contrario. No, eso no me refiero, si yo hablo en general, vamos a ver, en general, no, es que en esta ocasión creo sinceramente que el presidente del gobierno, es decir, se centró efectivamente en un problema fundamental que era el de la inflación y no trató de eludir ese problema. Es decir, creo que en esta ocasión, luego mucho más allá, cada uno pueda tener su posición. Y creo sinceramente que mucho más allá, en general, es decir, este ha sido uno de los debates del Estado-Nación más fructíferos, sobre todo en una época que yo he conocido, porque se han adoptado, se han anunciado medidas concretas. Es cierto que el tema de la banca, es decir, puede ser más o menos problemático, ¿de acuerdo? No. Pero por principio, es cierto que la banca, si se acredita que está engordando sus beneficios, no debería ser un esfuerzo, pero si me permito, déjame terminar, no, termino, digo, si es cierto que como consecuencia de los incrementos de los tipos de interés hay un incremento que muchas veces ha ocurrido y ha sido hasta obsceno de la banca, pues habrá que exigirle un esfuerzo más, ¿de acuerdo o no? Mayor, termino, como la sociedad española hizo para salvar a la banca, que por otra parte es fundamental, porque si se va la banca, se va todo, eso es cierto. Por lo tanto, yo entiendo que se pueda coger, criticar o no, opinar en un sentido o en otro, pero acusar de populismo a esa medida me parece a mí desproporcionado. El lenguaje fue populista, pero sí, el presidente de la CEO, el presidente y otros presidentes de otras grandes empresas, lo que lamentaban esta mañana, lo que lamentaban ayer después, era que se anunciaran medidas que no se habían anunciado previamente a estas empresas. ¿Por qué? Porque han sido leales durante toda la pandemia, porque ha habido reuniones y acuerdos a todos los niveles para poder solventar un poco el peso de la crisis, y las empresas y las grandes empresas de nuestro país, que por suerte hay multinacionales en nuestro país, me parece muy bien que os centréis en las formas, pero en el fondo creo que ha estado acertado en general. No, ¿cómo va a estar acertado? Mira, este gobierno ha recaudado en el solo trimestre primero del 2022 15.000 millones de euros más, 15.000 millones de euros más que de enero a junio del año pasado. ¿Qué quiere decir con ello? Que se está acusando y demonizando a las grandes empresas de nuestro país. Debe primero admitir, que lo ha admitido por primera vez en el debate del Estado de la Nación, que ha recaudado 15.000 millones más, y lo que le hemos pedido al Partido Popular es que pudiera revertir para los bolsillos de la ciudadanía, para esas familias que se nos llena la boca de las clases trabajadoras, ese dinero que se ha recaudado. Además, ¿cómo?
deflactando el IRPF, reduciéndolo, bajando esa presión fiscal que tenemos. No se han bajado impuestos, Geray, No, se han pero subido el hasta partido 22, sí, se vamos han a subido pasar hasta el 22. turno de palabra, Ingreso Geray. mínimo brevemente vital. una cosa por complementar algo que está comentando Ingreso Fadela. mínimo vital, te Vamos a digo ver, un segundo, el si ingreso no- mínimo vital, a ver, se han gestionado 1.900.000 euros. Claro que apoyamos el ingreso Os mínimo voy, vital. a, no, os voy a- brevemente. os voy a cortar para que Yo, intervenga Geray, porque simple- hace mucho que no simple- interviene. Geray Estoy aquí ha callado, me estoy copado portando el bien. debate. Vamos, Geray es que ha no nos copado- queda, es que no nos queda Brevemente. tiempo, así Y que... como Dos estoy portando bien, le dejo un segundo Dos a segundos, Busia. vamos a ver. Geray, Es que ha copado. hay que decirlo todo. Brevemente, El presidente Busia. Gobierno dijo que Todo. los 15.000 millones, Sí. eso es lo que tú has anunciado efectivamente, de incremento de La por recaudación. recaudación, estaban destinados fundamentalmente a cubrir, es decir, los dos decretos anticrisis que han supuesto la revalorización de las pensiones más bajas y el incremento Eso es del salario. incierto, Claro. eso es incierto No, porque pero ¿por qué estás- no va a ser te lo incierto? voy a decir por qué. Se ha servido Porque para, se ha sentado si me con el permites, Partido es decir, Popular. es decir, esos 15.000 millones, en lugar de ir al bolsillo de todos indiscriminadamente a los que más tienen y a los que menos tienen, van a ir dirigidos a los que menos tienen. Y es una opción socialdemócrata, es decir, lo tenéis que entender. ¿Por qué Yo no entiendo para que hay bajar otra... el IRPF de las familias que les ha Vamos- subido la vamos a cesta de cortar la por esta compra? parte y vamos a quería continuar quería con recordar Geray dos Díaz. cosas que se han dicho Venga, que de yo- la crisis Por que nos dejó favor, Zapatero, ¿no? Fadela, por Geray? favor. Que de Simplemente verdad. cuando el Partido Popular acaba de decir que Pedro Sánchez ha subido 22 impuestos, yo te voy a recordar que en una crisis bastante profunda, Rajoy En la subió ruina. el IRPF. Claro, en la ruina que nos dejaste en el subió 2008. el IVA al 21%. Madre de subió Dios, el madre IBI. de O sea, Dios, qué memoria más débil. siempre la política del Qué Partido memoria Popular más es freír a débil. los ciudadanos Qué al memoria más impuesto. débil. Y eso debe reconocerlo. O La sea, encuesta Rajoy nos lo están subió el enseñando. IRPF. Un desastre, Geray. Rajoy subió el IVA Que al nos 21%. dejasteis en la ruina del del 19 al país. 21. El y subió, país. y subió el IVA. Por En la tanto, ruina. no me puedes hablar. En la no me ruina puedes nos hablar dejasteis el país. En la de subida de ruina. impuestos. ¿Cómo no se va a hacer para Pero poder yo, contener el gasto? sinceramente, hay una cosa que me preocupa al Partido Popular que defienda. O sea, el Partido Popular le dio 100.000 millones de euros a la banca. Nos iba a rescatar. Déjame que termine, Europa. por favor. Yo antes te Pero es que respeto. te lo he Yo dicho he ya. respetado, pero sí, Fadela, esta vez un déjame. momento, que De esos intervenga. 100.000 millones que se restaron a la sanidad, a la educación y a muchos servicios sociales, como la ley de dependencia, la banca solo devolvió el 50%. Hay 50.000 millones de euros que no se han devuelto a los ciudadanos y que se les quitaron. Por tanto, es un momento en que, por solidaridad, esas empresas también tienen que ayudar en esta situación. Porque al final el dinero de circulación redundará también en ello y saldremos de una forma más solidaria de esta crisis. Y eso es lo que tenéis que Estado entender. social. No tenemos mucho Y tiempo. ayuda a las pequeñas y familias La empresas. Al respuesta- Partido Popular no le da a nadie elecciones, Geray. Madre Yo mía. pienso que tenéis que preocuparos Si por os esa ponéis deriva, en el- si de os esa ponéis deriva en el lugar comunista que está teniendo de la el empresa Partido y habláis Socialista. a los ciudadanos con la empresa no, impuestos, de los eso no es ponerse tienes al lado de los que, ciudadanos. no, perdona, no me hagas tampoco el discurso, porque estoy hablando de las 200 familias, de euros los la renta más autónomos, baja, de los trabajadores. 200 No euros lo, la renta no lo más van a poder baja. pedir hasta diciembre, ¿lo sabes? Bajada- ¿Sabes que no se les va a dar hasta No, diciembre? bajada Hasta del impuesto a la diciembre. electricidad- del Pregúntale a la impuesto a gente la que lo está electricidad. pidiendo, ¿A qué se que no habéis refiere los gestionado, 200 euros que que acaban de Ayuda que no a los pueden, no los estudiantes. pueden recibir hasta Ayuda diciembre. a los Reci- estudiantes. recibir Del o pedir. impuesto del Simplemente. ingreso mínimo vital, 1.900.000 peticiones no se han desarrollado ni el 13%. Menos del 30% de los fondos ejecutados No es verdad, europeos. no es verdad. Geray, vais Vamos a ir- fatal. No es verdad. Vamos a ir concluyendo, y ya que ha mencionado esa ayuda de 200 euros, vamos a resumir un poco también pues esa ayuda, también esos 100 euros complementarios de becas, porque también está sobre la mesa. Así que ya que se ha hecho mención, ya se ha anunciado que ya se puede solicitar esa ayuda de 200 euros mensuales para familia de bajos ingresos. Ya está ese formulario en la web de la agencia tributaria y voy a resumir un poco los requisitos. Son para trabajadores autónomos, o sea, trabajadores por cuenta propia o ajena y desempleados inscritos en la oficina de empleo y que residan en hogares en los cuales la suma de renta que perciban sea inferior a 14.000 euros, que hayan sido inferior a 14.000 euros en el año 2021. Y el patrimonio, descontando la vivienda habitual, que no supere los 43.196 euros. Resumen, en cuanto a estas ayudas, sí es cierto que los ciudadanos tienen hasta el 30 de septiembre para solicitar esta ayuda. Así que vamos a continuar con Geray Díaz en este sentido y después, ya que ha habido debate entre Fadela Mojácar y Geray, por Mohamed Bouchian y después continuamos con Fadela, para que haya un poquito más de movimiento. La experiencia económica y la economía dice que cuando hay periodos altamente inflacionistas, al final son las rentas más bajas las que sufren. Y en este caso, pues las personas que cobran menos de 14.000 euros, pues ven esta reducción de su poder adquisitivo
en consecuencia de la adquisición de alimentos básicos, ¿no? De alimentación, de ropa en su día a día. Por tanto, los ciudadanos van a sentir respaldo con esos 200 euros de por lo menos no perder el poder adquisitivo y no ser o verse más pobres. Por tanto, esta ayuda no permite que ese encarecimiento haga que las personas sean mucho más pobres, sino todo lo contrario, por lo menos que durante este periodo puedan mantener su nivel de vida sin verse afectados por la inflación. Mohamed Bouziane, sí, en vamos este a ver. sentido. Yo creo que hay, vamos a por comparar, y aunque quiero hacer una precisión, es decir, en la actual crisis, en lugar de recortar derechos, se ha intentado mantener derechos y ampliar derechos, sobre todo sociales, porque los derechos no solamente son los civiles y políticos, sino también los sociales y los económicos. Y es evidente que, a diferencia de la gestión de la anterior crisis, en esta crisis se ha optado por coger efectivamente por ampliar los derechos. También es cierto que en la anterior crisis Europa no inyectaba dinero y ahora sí lo hace. Por eso hay que decirlo absolutamente todo. Luego, en tercer lugar, es cierto que era necesario medidas, digamos, de choque para atender efectivamente a las personas más vulnerables del país, y en esa medida. Pero también es cierto que hay problemas estructurales que siguen sin resolverse y que en tanto en cuanto no se afronten, no resolveremos el problema de fondo. El problema de fondo es que España necesita realmente de un sistema impositivo realmente progresivo y justo e igual, y mientras no se aborde aquello, porque las grandes fortunas y sobre todo, es decir, la gente que cobra muchísimo, tiene un gran sueldo, es decir, paga muy pocos impuestos comparado con lo que es la clase media o la clase trabajadora, y mientras no se aborde ese problema de una reforma fiscal que haga realidad los principios de progresividad, de justicia e igualdad en el sistema impositivo, estaremos haciendo o acometiendo simplemente parches. Sí, bueno, nosotros la valoración que hemos hecho, como te he dicho, al salir de las declaraciones de este debate, es que no íbamos hasta ver la letra pequeña a hacer valoraciones. Por supuesto que todo el paquete social debe estar incluido dentro de una reacción a una situación inflacionista y de verdadero riesgo de crisis en la que nos situamos. Lo que no podemos perder de vista es que este plan debe de estar compactado, ¿no? El presidente del Partido Popular lo decía ayer, me ha parecido un rompecabezas las cuestiones que se han anunciado, por ejemplo, esto en una cosa marginal de la ayuda a los 200 euros, que por supuesto son importantes, pero nos importaría más que el salario mínimo vital, del que solo se ha ejecutado el 13%, tuviera agilidad para que las personas que lo han pedido, más de 1.900.000 personas, lo pudieran tener. Por ejemplo, se ha anunciado una ayuda en el bono de los transportes, pero hace 15 días se había anunciado el 50%, y ahora de repente se ha cambiado. Quiero decir que ha habido una suerte de improvisación en las medidas que se han anunciado, además de la preocupación que ha creado en los inversores internacionales, todas estas cuestiones de anunciarlo sin concretar el tema de estos grandes impuestos, sin decir cómo se va a hacer, y todo eso al final crea desconfianza, y nuestro país no está para desconfianza. Y un ejemplo voy a poner muy claro, hablando de que, porque Geray dice sobre el Partido Popular. El Partido Popular en Melilla ha sido el que ha instaurado, vamos a hablar también, porque yo lo trasladaré también a la ciudad, por ejemplo, la ayuda de 400 euros para todas las familias con estudiantes en la ESO, independientemente de la renta, como una ayuda de estudio. Ha sido los que han puesto la beca de 1.000 euros también para los estudiantes universitarios. Son los que instauraron, antes de que existiera el salario mínimo vital, el IMI, y ya tiene diferentes nombres en nuestra ciudad, que eran ingresos también mínimos vitales. O sea, que no vamos ahora a desvirtuar, porque va a parecer ahora que el Partido Socialista está ayudando a las rentas bajas. Es lo normal que todo gobierno en un Estado de Derecho tenga políticas sociales. Otra cosa es la improvisación, la falta de organización y el no ejecutar bien hasta ahora, incluso hasta fondos que nos han llegado europeos como para que hubiéramos salido y recuperado el PIB, que no lo hemos recuperado. Somos el único país de la Unión Europea que no lo ha recuperado. Por ir ya concluyendo, no sé si hay alguna apreciación más en este sentido. Yo lo único, decirle a Fadela que no por repetir una mentira se va a hacer verdad. O sea, ¿qué es mentira lo que yo he dicho? No me puede decir a que que yo es mentira lo que he dicho, no se ha recuperado. Yo creo que debería mirar datos macroeconómicos. Yo me voy a datos oficiales. De hecho, yo creo que tú eres el que está muy poco informado. Y te puedo decir además que España es el único país de la zona euro que va a seguir creciendo. Por favor, y le ha dicho hoy un organismo europeo. Habéis dicho que España es el país con más inflación, no es el octavo en la Unión Europea. Yo solo te comento una cosa. Las valoraciones. Para este viaje no tenéis que haber cambiado de líder porque no hacía falta. O sea, te voy a decir que Casado va a ser bueno a Feijóo,
va a hacer buena fijo. Las encuestas lo están indicando, yo creo. Y además yo creo que en esta ocasión el Partido Popular ha perdido la oportunidad de situarse a los ciudadanos. Y lo digo de verdad, en esta crisis lo que pide el ciudadano es que los políticos los apoyen. Y yo creo que en este caso habéis perdido también este viaje. ¿Al lado de quién os habéis situado vosotros? Muy fuerte. Pues aquí ya tenemos que concluir. Evidentemente este tema es bastante amplio, pero eso sí, esta ya se trata de la última tertulia. Vamos a hacer un descanso de verano, por supuesto, pero volveremos dentro de unas semanas con mucho más temas de actualidad. Y en cuanto al debate del Estado de la Nación, pues mañana pues se actualizará un poco, porque esta tarde se han estado votando las propuestas. Así que nada, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Yeray Díaz, gracias por estar aquí en la réplica. También gracias Fadela Moscatar y gracias de nuevo a Mohamed Bouchian. Que pasen unas buenas vacaciones si no lo han tenido todavía, que pasen un buen verano y por supuesto muchísimas gracias a los espectadores por confiar una vez más en la réplica de Popular Televisión Melilla. Aquí concluimos. Muy buenas noches.